historiador bogotano, autor de más de 20 libros, entre los que se destacan Marcha de la Tierra, El corazón del poeta y Bogotá 360, la ciudad interior. Los invitamos a comentar esta presentación con el hashtag El Año del Sol Negro y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Me Gusta Leer Colombia, y en Twitter e Instagram, Me Gusta Leer Co. Bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias a todos por venir. Es una alegría ver a amigos y reencontrarme con colegas. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias, maestro Enrique Santomolano, por acompañarme en este lanzamiento. Para mí es un honor y es una especie de bautizo de esta novela. Quiero hacer también, antes que nada, un agradecimiento a Adriana Martínez, que es la editora, que está acá, que fue una colega con la que pudimos trabajar en un escrito a fondo, y la buena pieza de literatura que ustedes van a encontrar ahí se debe a ese trabajo profundo de edición y de reflexión sobre el texto. También Andrés Espinosa, que no está acá, pero que fue quien diseñó la portada de esta cuarta parte de Pentalogía de Colombia. De pronto está viendo esta transmisión, entonces también un saludo para él. Bueno, empecemos. Yo creo que no. Buenas noches. Muy contento de estar aquí con ustedes y de poder acompañar en esta ocasión a Aniel Ferreira en la presentación de su nueva novela Río, El Año del Sol Negro. Hace unos 6 meses en la feria del libro de este año, me comentó Daniel que estaba escribiendo una novela sobre la era de los 1000 días, que iba a tener 1000 páginas. Y yo dije, bueno, por ahí dentro de 3 años la veremos publicada. Y claro, mi sorpresa fue grande cuando hace un mes más o menos me dijo que ya la novela estaba en la imprenta y que deseaba que le escribiera una pequeña frase para ponerla en la solapa del libro. Me mandó la mitad una cuarta parte de la novela, que ya estaba lista para ir a prensa. Me la comencé a leerla y me agarró inmediatamente. Y escribí la frase que aparece en el libro, que Daniel consideró que era hiperbólica. Es que Daniel, una de sus características es que, como todos los buenos escritores, es una persona modesta. Yo creo que, pues no sé si la frase sea hiperbólica o no, a mí me pareció que la novela El Año del Sol Negro es una de las grandes novelas que he leído en los últimos 10 años o 15 años, incluida otra novela del mismo Daniel Ferreira, que se llama La rebelión de los oficios inútiles, una novela que me dejó muy impactado por la forma como logra llevarnos a ver qué fue la violencia en Colombia de estos años. Y esta novela, El Año del Sol Negro, nos muestra lo que fue la violencia en Colombia al terminar el siglo. Y cuando uno concluye de leer esta novela, queda con la sensación de que la violencia que hemos estado viviendo hasta que se firmaron los acuerdos de paz hace 2 años, no empezó en 1946 ni en 1964, sino que empezó hace 100 años, cuando terminó la guerra de los 1000 días, una guerra que nos dejó una tregua de 30 años, una tregua que fue maravillosa, porque el país en esos 30 años de paz se recuperó de una forma increíble, avanzó de una manera asombrosa, hasta que desgraciadamente volvimos a incurrir en la violencia que ha quedado congelada al terminar esta guerra.
Entonces vamos a hacer una conversación con Daniel acerca de su libro. Y obviamente mi primera pregunta es ¿por qué se llama El Año del Sol Negro? Enrique, la novela, yo le prometí a mi amigo José Hoyos, que también está viendo esta transmisión, que iba a echar un chiste de entrada para romper el hielo. Y el chiste es que si García Márquez pudo con 100 años de soledad, yo porque no podía con uno. Entonces, es un chiste como que hay ahí, ¿no? Y la novela aborda un año nada más, un año, digamos que cronológicamente. Es el alborde de lo que va a ser la guerra de los 1000 días, porque empieza por los días en que se gesta el alzamiento en Santander hacia 1899 y concluye con la batalla de Palo Negro. Más o menos, digamos que la distancia cronológica es de un año. Entonces, el año del Sol Negro alude a un eclipse de sol que se dio justo por el día 27 de mayo del año 1900, que es cuando concluye la batalla de Palo Negro, pero era invisible en Colombia. Se veía en otro lado del mundo, y aquí llegan las noticias, pues yo lo encontré en los periódicos, de que iba a haber un gran eclipse de sol, y como coincidía con el comienzo del siglo XX, entonces había esta pulsión que tenemos todavía cada vez que hay un eclipse sobre los cambios astronómicos, los cambios de la vida y la influencia de los astros sobre nuestras sociedades, ¿no? Y en ese momento pues no existía el Twitter para estar viendo las fotos ni nada. Había como una especie de zozobra, y yo quería que a lo largo de toda la historia los personajes siempre recurrieran al miedo que les producía el cambio de siglo y el fenómeno astronómico, pero que eso ya era un contraste, y era que ellos no le tenían miedo a la guerra que estaba gestando y que la estaban todos ayudando a gestar, pero sí le tenían miedo al eclipse. Entonces la novela se iba a llamar en un inicio Miedo a morir en el eclipse, y el eclipse era un poco la metáfora del libro, y el lector iba a entender, creía yo, cuando terminara el libro, que el eclipse era la guerra que se había desatado. Pero pues en todo el trabajo editorial fuimos barajando otras maneras de expresar la metáfora, y me pareció que el año del Sol Negro incluía también el eclipse, y que aludía a ese periodo cronológico específico que se va llevando durante las 3 partes que tiene la novela. Por eso se llama así. Leyendo esta novela me doy cuenta de que es un libro, una novela histórica admirablemente bien investigada en la parte que se refiere a la historia. Me sorprendió el gran conocimiento que tiene el autor acerca de los protagonistas reales de la novela, el general Uribe, el general Benjamín Herrera, el general Próspero Pinzón, el general González Valencia, que era el jefe de la tribu de Iscalá, como le llamaban, que su hacienda en Chinacota se llamaba Iscalá. Y estos personajes, a los que yo he tenido la oportunidad de trabajar con alguna frecuencia, me parece que psicológicamente Daniel los entra muy a fondo en la psicología de ellos, y nos muestra cómo, nos muestra sobre todo sus debilidades, sus antagonismos entre los mismos generales del mismo partido, como es el caso de la discordia entre el general Benjamín Herrera y el general Uribe, que terminan detestándose, siendo copartidarios y burlándose el uno del otro, como lo muestra muy bien Daniel, aunque me da la sensación de que Daniel se inclina un poco hacia su paisano, el general Herrera. No mucho, pero un poquito. Ella nació en el Valle, ¿no?
nació en una guarnición en Cali, solo que se fue a vivir allá, porque se sí, casó sí, con es cierto, una sí. del norte de Santander, ¿no? Sí. Una señora de allá. El general Herrera y el general Uribe, después de que termina la guerra, continúan siendo cordiales enemigos. Pero Uribe, que era un pésimo militar, lo muestra bien en la novela, verídico. Y Herrera tampoco es que fuera muy buen militar, pero era mejor militar que Uribe. Pero Uribe lo que era un político excelente. Y cuando termina la guerra, es elegido presidente el general Rafael Reyes. El grupo de Herrera entra en esa característica que ha sido de la política colombiana, de montarle el odio al personaje, ¿no? Vamos a odiar a Rafael Reyes porque no es la persona que nosotros queríamos elegir. Uribe le dice, no señor, vamos a apoyar a Rafael Reyes y vamos a gobernar con él. Y efectivamente, Rafael Reyes hace un gobierno de coalición con los liberales de Uribe y dejan por fuera a Benjamín Herrera y a quien lo seguía. Y a esa enemistad siguió hasta el día en que Uribe es asesinado en Bogotá en octubre de 1914. También nos muestra muy bien los antecedentes de toda esa discordia entre los liberales y de por qué esa discordia los llevó a que en la batalla de Palo Negro prácticamente el liberalismo perdiera la guerra. En esa batalla se pierde la guerra, pero la guerra seguirá por 2 años más, porque la asumen las guerrillas liberales. Cuando el ejército derrotado se va hacia Cúcuta y en Cúcuta González Valencia termina de aplastarlo, las guerrillas toman todo el peso de la guerra, a pesar de que Uribe había dicho que él no estaba de acuerdo con que se formaran guerrillas e incluso llegó a calificarlos de atajo de bandidos. Uno de los personajes ficticios de la novela es Rosario Díaz, que me da la impresión de que es la figura del guerrillero que después de la batalla de Palo Negro va a continuar la guerra. Y quería preguntarle a Daniel si Rosario Díaz está inspirado en alguno de esos jefes guerrilleros que siguieron la guerra hasta el fin, y si ese personaje sería de casualidad el general Ramón Marín. Pues yo encontré a Rosario Díaz en la investigación que adelantó Aida Martínez Carreño. Era un guerrillero de Santander que se mantuvo activo hasta finales de la guerra, cuando se entregó. Lo hizo entregar el cura de Girón, me parece que fue el que hizo la gestión de paz. Fue el único guerrillero de los ejércitos que pertenecieron a ese primer momento de la guerra del Uribe, y que se atomizaron y se repartieron hacia la costa y en otras zonas del país, que se mantuvo activo en la misma zona donde ocurrió la batalla de Palo Negro. Se había ido a la guerra con sus propios trabajadores, y este sí era un hombre con una cierta malicia y logró mantenerse activo. Se armó con armas que tenía de la guerra de 1985. A mí me parecía una buena metáfora a ese guerrillero invencible, que estaba como en las filas menores de los personajes históricos, incluso como un cierto personaje secundario. Y mi propósito en la novela era igualar las vidas tanto de los soldados como de los personajes que podrían haber sido los héroes emblemáticos, que son personajes secundarios, no son personajes principales de esta novela, y ponerlos como en la igualdad. Y la metáfora de este guerrillero es la que detona el libro. Un hombre decide sumarse a esas fuerzas y se pasa toda la novela dejando llegar al ejército de Rosario Díaz. Y en medio de ese tránsito a él le va pasando todo, pero la relación que va teniendo con la montaña y con la gente que se encuentra en la montaña y las dificultades del terreno y de hacer la guerra y de conseguir las armas y
todos los desafíos que tiene, le va cambiando la percepción que él tiene sobre su propia vida, y va llegando a ese momento decisivo que decía Jorge, es cuando un ser humano se da cuenta de qué es lo que va a hacer y qué es lo que es para siempre. Pero Rosario Díaz no está como un personaje del que todos hablan, solo aparece en algún momento del libro, pero es más bien el pretexto para detonar la narración, ¿no? Sí, el personaje de Rosario Díaz está omnipresente porque lo mencionan cada rato, lo está buscando todo el tiempo y solo aparece en 2 o 3 ocasiones como figura real. No sabía yo que hubiera sido un personaje auténtico. Pensé que había surgido de la imaginación del autor, pero es un personaje muy bien logrado porque a pesar de su presencia fantasmal, cala mucho en el lector. Otro personaje, Daniel escoge sus personajes históricos sin tomar partido ni por los conservadores ni por los liberales, sino que los va mostrando en su tragedia dentro de la guerra. Uno de los personajes más trágicos de esta guerra es el jefe del ejército conservador, el general Próspero Pinzón. Casi nadie sabe hoy quién fue el general Próspero Pinzón, pero fue el que ganó la batalla de Palo Negro. ¿Por qué te interesó tanto ese personaje? Bueno, Próspero Pinzón, yo creo que aquí me toca a veces un poco de método de escritura de la novela para poder hacer que ustedes entiendan cómo están en igualdad de importancia esos personajes. Yo busco que la frontera que hay entre lo que es el relato histórico y la ficción se borre, para que el lector encuentre que lo que está leyendo ahí, digamos que sea como una suplantación de la historia, una tergiversación de la historia o una reescritura de la historia. Estos, yo creo que lo he explorado buscando, digamos, los límites de qué es el relato histórico y dónde empezaría la ficción, y donde yo me sitúo es donde está ya la ficción. De manera que cada vez que aparece un personaje como Próspero Pinzón o Rafael Uribe, que es un personaje secundario dentro de la novela, los lugares donde aparecen, los escenarios históricos y geográficos que yo considero son susceptibles de ser ficcionalizados, tanto como las personas, coinciden con algunas realidades históricas. Entonces, dentro de 4 datos reales ocurre una anécdota que no es real, y esa anécdota se convierte en una escena, y la escena es una escena que es posible y es válida. Entonces, ya Pinzón lo pensé. Un dato que encontré histórico es que le da un ataque de paludismo cuando hacen el Te Deum tras la derrota de Palo Negro del Ejército Liberal. Entonces se reúnen en la iglesia de San Laureano en Bucaramanga y él tiene un trastorno. Él no se va a recuperar de ese trastorno, va a sufrir unas fiebres altísimas y se va a morir unos meses después de esa enfermedad. Pero la idea de que está sufriendo un paludismo constante y la mezcla un poco de la crudeza de la batalla de Palo Negro, donde él decide establecer su campamento prácticamente donde es las trincheras que tiene cada ejército muy cerca, y ahí va viviendo su martirio, me permite aprovechar como ese delirio, esa idea de la distorsión de la realidad para abordar el personaje desde ahí. Pero, repito, hay unos datos históricos que sostienen el hecho de que era posible que hubiera estado en los lugares donde el relato lo ubica, y en ciertas situaciones y en ciertos conflictos también con las tensiones que hay entre los generales del ejército, del gobierno, porque entre ellos también se crea una cierta enemistad y ciertos retrasos promovidos, son como ciertas conspiraciones que hay ahí.
entre los altos mandos, y Próspero Pinzón estaba en medio de esto también. Próspero Pinzón casi que era una especie de emisario de Miguel Antonio Caro, ¿no? Tratando de mantener a San Clemente y de frenar a Marroquín en el gobierno. Entonces, me gustaba esa figura un poco como eclesiástica también, porque por las biografías que yo leí, él sentía una cierta devoción, era un tipo que en medio de todo esto, de estas matanzas, se ponía a rezar el rosario, etc. Tiene unos contrastes interesantes y muy dramáticos. Entonces a mí me interesa que esos personajes, incluso los históricos, se convirtieran en personajes dramáticos, dejaran de tener como el aura de prestigio que los ha vuelto unos mitos, y que la novela fuera antipatriótica en ese sentido, como que los humanizara para poder ver cuáles serían sus debilidades, ¿no? Igual Uribe también, el que aparece en la novela por algunos momentos, no es el Uribe que cita a Petro y que era ya un agricultor parlamentario que creía en la paz ya cercano al año en que lo asesinan, 15 años después, sino el que va a la guerra, el que prácticamente asume un destino como un líder militar y cree que los seres humanos podemos hacer justicia también con nuestra propia mano, y no le tiembla la mano para dar ciertas órdenes o para ajusticiar a un insubordinado. Esto, por supuesto, puede chocar con la idea de las figuras míticas que se han interiorizado a partir de los relatos históricos sobre estas figuras, pero por supuesto creo que es donde la literatura puede encontrar pues su sentido de ser, ¿no? que es llevarnos a vivir una ficción como si fuera una realidad. Sí, las figuras históricas que tratan Daniel en su novela están supremamente bien logradas, y no las muestra como héroes grandiosos, sino en su humanidad, en sus debilidades, en sus defectos y también en sus acciones heroicas. El caso del general Pinzón es un gran raro, porque después de que gana la batalla de Palo Negro, aunque no logra impedir que las fuerzas liberales se retiren para poder llegar hasta Cúcuta, viene a Bogotá, donde se le da una recepción de héroe, porque salvó a la ciudad de la inminente toma por parte de las fuerzas liberales, que hubiera sido si hubieran ganado ellos la batalla de Palo Negro. Y a los 3 meses fallece por esa enfermedad que puede ser el paludismo o el tremendo choque que le dejó esa batalla de Palo Negro, que fue terrible. Fue una batalla que duró 15 días y en la que murieron más de 20.000 personas, hubo más de 20.000 muertos. Bueno, no, hay como discrepancias en las cifras, porque pues el gobierno manejó unos datos, las guerrillas refirieron otros. En la batalla la cifra oficial llegaba a los 1.500 muertos, pero los efectos de la batalla, de las heridas y el tipo de gangrenas, la disentería que se desató, mató también como otros 1.000 personas después. Entonces Bucaramanga y toda esta zona quedó convertida en una especie de hospital, donde fueron muriendo, y pues tocaba la fosa común para echar a todas estas personas. Pero sí se enfrentaron cerca de 20.000 hombres en la batalla, en 15 días. Es muy interesante la forma como Daniel va mostrando, no en el campo de batalla, sino cómo se sucede la batalla de Palo Negro, vista por las personas que están en la ciudad y que ven los fogonazos y que la observan desde una torre con un catalejo.
el lector se siente que está metido dentro de la batalla, ¿no? Toda esa cosa tan cruenta, toda esa cantidad de muertos, heridos, 15 días combatiendo. Esa parte está supremamente, a mi juicio, muy bien lograda en la forma como Daniel la va mostrando, sin meterse él en el campo de batalla, sino a través de los personajes protagonistas que son de ficción, como Julia Balcerra y el entorno que vive con ella, su padre, y la muerte de un coronel que se vuelve loco en el almacén de Julia Balcerra, que es la novia del protagonista. Esa parte está súper bien lograda y le permite a uno comprender lo que fue esa batalla tan terrible. Eso es un punto donde la guerra se parte en dos y comienza ya la otra parte, que es la guerra de guerrillas. Me parece que tú consultaste fuentes muy directas, como el relato que hizo el doctor Pundar de la batalla. Sí, ese relato es muy impresionante porque fue el hombre que trató a los heridos de la batalla y era el jefe de las ambulancias durante esos días, y él dejó un relato muy minucioso sobre los tratamientos, el tipo de heridas, que hablaban de la precariedad en la que se peleó, al haber como cierta dificultad por acceder a municiones o porque se agotaron, pues se recurrieron a armas, a machetes, a cuchillos, se peleó de cuerpo a cuerpo, y esa fue una de las fuentes que me permitieron como también reflexionar sobre cuál era la realidad. De todos modos, pues ese relato hospitalario no aparece en el libro como tal, sino filtrado por las mujeres que están tratando a todos estos hombres, y creo que las fuentes al final lo que me permitieron fue situar los escenarios y los momentos, pero ya los personajes tienen otro tipo de construcción, ¿no? Hablemos de los protagonistas que son de ficción. Julia Balcerra y el fusilero José Celestino Zul. Julia Balcerra y el fusilero José Celestino Zul son creados por ti o están inspirados en personajes que tuvieron alguna participación en esos hechos que tú relatas de anteriores precedentes a la guerra de los 1000 días. Pues estos son los personajes principales de la novela, y la historia del fusilero, que es la primera parte de la novela, digamos que tuvo un relato que yo escribí antecedente, lo hice en el 2003, no, como en el 2006, sobre cómo hubiera podido ser el último día de la batalla de Palo Negro si un hombre sobrevive y tiene sed. Básicamente era la relación con su sed y con lo que acababa de ver, lo que yo quería esbozar en el relato. Entonces, desde ahí a mí me quedó como el interés de expandir ese relato. Y yo vivía obsesionado con la historia, y vivía obsesionado con la batalla de Palo Negro, y vivía obsesionado con la época sobre todo, y me obsesionaban las fotografías que había tomado Quintilio Gabaza, y vivía obsesionado con los relatos de Enrique Otero da Costa, que fue un muchachito que a los 13 años se sumó a las fuerzas de Benjamín Herrera como músico, y terminó de secretario del general, y porque escribía muy bien, y él se volvió historiador,
con los años. Hizo una historia de Cartagena y escribió unos libros de la literatura oral de Santander, recopiló coplas, cantos, canciones, romances, y escribió unos cuentos que son testimoniales a partir de las historias que él conoció de primera mano, porque sus hermanos también se fueron a la guerra, y con los compañeros que hubo, compañeros caídos. Son unos relatos muy, muy vívidos, y yo creo que me hicieron pensar esos relatos cómo era que podía abordar desde pequeñas tragedias de la gente que no hace la historia, de que están supuestamente por fuera de la historia, y sin embargo entre todos están moviendo las fuerzas que van a ser las fuerzas históricas. Un relato humano, y ese personaje, ese último héroe de una batalla, creo que fue como el embrión de lo que va a ser el desarrollo de la vida de él en la novela. Y el personaje de Julia es un personaje como antítesis. Como una novela tan vasta, cuando yo empecé el relato del soldado, llegué a un punto y todavía no ha pasado la batalla de Paloné, y dije, pues ya es una novela, ya está demasiado largo esto y no ha pasado lo que yo quería contar. Y yo no quiero seguir haciendo una novela lineal. Y cómo voy a hacer para que esta linealidad se transforme en algo distinto. Entonces yo empecé a interrumpir la linealidad, y creo que eso me hizo hacer ágil esa primera parte, hacer pequeñas linealidades persiguiendo la vida de este hombre, y en un momento interrumpir el relato y decir, esta historia no va a ser contada de esta manera. Y aparece Julia Balcerra y soluciona el libro, porque es un personaje con el mismo peso dentro de la historia, con una visión que es completamente la antítesis de lo que él está viendo, él que está adentrando al sol negro, al corazón de ese año, que se está yendo a la guerra de los 1000 días sin saber muy bien por qué, y que empieza a temer de la guerra, pero a partir de las huellas de la guerra, de los ahorcados que encuentran en un árbol, de los hombres con los que él parte y que se van endureciendo y se van volviendo cada vez más rudos y violentos, y de la gente que también se está marginando de los escenarios donde se mueven los ejércitos. El relato de Julia interrumpe la narración y convierte la historia en otra cosa, rompe la linealidad del relato, y es un diario de una mujer que cuenta cómo hay una descomposición social y cómo es el hervidero donde se está dando la guerra, y a partir de su posición también como mujer en una época, porque es un personaje que está como en contra del puritanismo de la época, no lo sabe. Su acto más revolucionario es expresar sus opiniones en el escenario donde no se le permite dar opiniones a una mujer, mostrar su desnudez, expresar su deseo y no tener vergüenza de decirlo, y expresar lo que ella quiere en la vida, y hace cuenta de que no lo puede obtener, y ver en las otras mujeres de ese lugar imaginario cómo están completamente cohibidas y confinadas, y poder ver en las otras esa limitación, y sin embargo no ver en su propia vida esa limitación, y solo tener la escritura para salir y romperla. Ese personaje creo que transforma la forma del relato, transforma el libro también, y ya cuando esas dos vidas están aparejadas y como al mismo nivel de importancia en el relato, lo que empieza a ser secundario, que era lo primordial, que era contar la batalla de Palo Negro, pues pasa a ser como un telón de fondo nada más. Al final no importa más esas vidas minúsculas que se apagan y se encienden en un momento de la historia. Sí, la estructura del libro lleva todo el relato hacia la batalla de Palo Negro, pero por encima de esa batalla adquieren una gran importancia los personajes como Julia Balcerra o José Celestino.
o el papá de Julio Balcells, porque todos representan un instante político, el instante político que antecede al estallido de la guerra. Después ya en su momento el autor la explica con más amplitud al mostrar las diferencias, las discrepancias entre los líderes políticos y cómo en el campo de batalla se van dando todas esas rivalidades. Pero la novela tiene a lo largo de todo el libro un marcado tono antibelicista, una implícita condena de lo que es la guerra y de lo que son los horrores de la guerra. Y tiene también un marcado acento actual, en un momento en que estamos caminando hacia la paz. Y hay también, como en esa época, individualidades o grupos que no quieren la paz, que necesitan vivir de la guerra. Ese enfoque fue trabajado por ti o fue surgiendo por los mismos hechos que relatas. Pues fue surgiendo por, digamos, el mismo camino que toma la narración, siguiendo las vidas de estos personajes, pero de todos modos también yo comparto esas ideas sobre cualquier momento histórico y sobre cualquier escenario y contexto de guerra. Pero yo pienso que el personaje del fusilero que va llegando a esas conclusiones por sí mismo, un hombre que no tendría como herramientas intelectuales, entre comillas, para notar las contradicciones de su sociedad, las empieza a ver en su vida, en los otros, en la desigualdad del trabajo, y también empieza a cuestionar los mecanismos de la subordinación. Es un hombre que como que va saltando de bando en bando, pero mientras va saltando de bando en bando, donde parecería no tener como una coherencia política, porque hay una desconexión entre el discurso político que detona la guerra y la motiva. Sin embargo, sí va a haber un posicionamiento de él frente a lo que está viviendo, solo que ya está tomado por la fiebre de la guerra, ¿no? Y va a ser muy difícil que él vuelva de eso, porque de todos modos emprender una campaña bélica, ya sea en el año 1900 o hoy, es como una especie de absurdo, un absurdo sostenido básicamente por discursos que echan los gobernantes y que no comprenden los pueblos, y cuando lo empiezan a comprender ya es demasiado tarde. Pero han pasado 4 o 5 generaciones y nos ha costado derroteros y caminos cerrados. En la pedagogía de la violencia y especialmente en las dos novelas, La rebelión de los oficios inútiles y El año del sol negro, aunque las épocas son distintas, los hechos son muy similares, los hechos de violencia. La guerra de los 1000 días, que está impulsada por unas gentes que no quieren pagar impuestos, que se niegan a pagar impuestos, que el impuesto del café lo rechazan, y otras que dicen que la baja en el precio del café los está arruinando y que por ese motivo se van a la guerra, y la violencia actual, que es más o menos por los mismos motivos. De modo que esa pentología está destinada a contar la historia de Colombia a través de su violencia casi que bicentenaria. Yo he intentado que cada historia sea como una metáfora
de lo que fue la vida del siglo XX en Colombia. No que sea la representación ni real, ni directa, ni histórica de ciertos momentos. Incluso dentro de ciertas novelas como Rebelión, puede haber conexiones que son profundas, pero que están vinculadas a momentos que se viven en otras épocas. O en Viaje al interior de una gota de sangre, que es una novela que ocurre en los años 80, encontrar una historia de las revueltas obreras de los años 30, de finales de los años 20 y comienzo de los 30. Entonces, una especie de espejos del tiempo y de agujeros negros que llamo yo, donde se salta. En esta novela la conexión no era directa porque esta es, digamos, la que está más atrás en el tiempo. Sin embargo, yo también me sorprendí a buscar digamos, los gérmenes de cómo es el estallido, el papel de un personaje como Miguel Antonio Caro, con ese deseo de poder y de control del poder, que lo lleva siempre a poner títeres en el rol de presidente que él perdió, y que perdió justamente por poner un títere que se revela en un momento. El coronel al que ponen empieza a tomar vuelo propio y entonces lo quieren sacar, y entonces ya sube a San Clemente, entonces a San Clemente también lo quiere dominar, y resulta que San Clemente se retira porque ya no puede resistir el clima de Bogotá, y entonces Marroquín controla el poder, y el poder siempre se le va a escurrir. Y yo veía que ese personaje pues no está en el libro, pero viendo a los exmandatarios hoy tratando de controlar el poder también en este país, veo como un eco en el tiempo, donde exactamente la misma ansia de poder está detrás de las fibras que están moviendo los destinos históricos de los pueblos, y esas fibras nos pueden llevar a inclinarnos o a la guerra o a la paz, o yo no sé, pero están ahí, y sí, parecería ser la misma. Yo no sé si nuestras sociedades tardan mucho en interrogarse sobre su pasado para intentar cambiarlo. Por allá en el Quindío escuché una frase donde alguien decía, tergiversaba la frase, aquellos que desconocen la historia están condenados a repetirla, y decía, aquellos que desconocen la historia están condenados a perecer. La guerra de los 1000 días empieza en Santander con el levantamiento del general Juan Francisco Gómez en Bucaramanga. Y en el año de 1899, la primera gran batalla de la guerra es el intento de los liberales de tomar la plaza de Bucaramanga en un ataque suicida donde mueren cerca de 600, 700 combatientes, entre ellos el general Juan Francisco Gómez, que inició la guerra, y salen heridos los generales Uribe y Benjamín Herrera, y no logran tomar la plaza de Bucaramanga. Es la primera derrota del liberalismo en esa guerra. La novela no empieza con ese combate, sino prácticamente con la batalla de Palo Negro, y termina en esa batalla, la novela. El día en que termina la batalla también termina la novela. Pero la guerra sigue. La guerra sigue hasta 1902, hasta la firma del Wisconsin en noviembre del año de 1902. Y en ese lapso ocurren cosas interesantísimas y salen personajes maravillosos en el sentido humano, como el general Ramón Marín, que llamaban el Negro. ¿No has pensado hacer una segunda parte? Pues no sé, la gente que yo considero buena lectora y que se ha enfrentado a este libro y que viene de conocer un poco las obras mías, que eran breves, se han encontrado con este mastodonte que yo me encontré escarbando un jardín, y se refieren como si la apariencia física fuera, la apariencia física del libro fuera como la apariencia física de las personas, ¿no?
Pero yo creo que en esta historia yo conté lo que quería contar de ese momento. Lo demás lo puedo disfrutar perfectamente como lector, porque sí es un momento, un periodo histórico interesantísimo, ese comienzo del siglo XX en Colombia. El proyecto faraónico de hacer el canal de Panamá, después la separación de Panamá. Rafael Baena, al final de su última obra, creo que fue sobre el Indio Lorenzo, cuenta un poco los años de Panamá, pero ya ese es un mundo distinto. Ya Benjamín Herrera se convierte en el héroe que es ya en la historia y tiene sus ejércitos, y ya Estados Unidos empieza a tener otra relación con nuestro país. Pero yo creo que no. Yo ya salto de tema porque hay otras cosas que me están llamando. Bueno, yo te pregunté porque como te habías dicho que la novela iba a tener 1000 páginas y no tiene sino 600, se están bebiendo 400. Eso es culpa de Adriana, que le quitó las otras 400. Pero no creo que la vayamos a convertir en libro. Yo pienso que esta novela, El Año del Sol Negro, tiene, aparte de su gran valor literario, está escrita admirablemente, otro valor intrínseco, que es que nos ayuda a comprender a través de un episodio que ocurrió hace algo más de 100 años lo que está ocurriendo en nuestros días, lo que está ocurriendo con la paz, que finalmente después de tanto tiempo parece que por fin la vamos a ver, y que podría malograrse. No sería tampoco raro como se malogró la paz del Wisconsin después de 30 años de una tregua que le permitió al país entrar al siglo XX. No sé si hay espacio para que el público haga preguntas. Daniel, nos conocemos hace tiempo. ¿No ha pensado en la posibilidad de hacer una novela sobre la guerra de los 20.000 días, de la que hasta ahora estamos saliendo? Pues sí, Arturo, yo prácticamente creo que la suma de estas páginas con las otras páginas suman más o menos esos 20.000 días, pero yo creo que también los escritores trabajamos el arte trabaja con un vacío que ni la historia ni la realidad podían tener, ¿sí? Y ahí ese pequeño espacio tratamos de llenarlo con ficción. Entonces, pues, por lo menos mi interés personal no es crear un relato oficial sobre la historia de este país, sino llevar a la gente a que a través de la lectura vea las incongruencias que ha tenido nuestra sociedad. Si las pueden ver, pero eso cada quien lo ve desde su experiencia vital. Y ya, es muy poco lo que podemos hacer los escritores frente a la realidad. Yo empecé a leer la novela hace un rato, antes de comenzar el evento, y una de las cosas que me llamó la atención y que me parece que hay mucha destreza, hay mucha pericia del autor ahí, es la prosa, es decir, es la potencia de la prosa, porque me gustó mucho y me llamó la atención y me asombró que la forma de nombrar, la forma de crear esa atmósfera tiene una belleza, pero es una belleza de otra época, ¿no? Es unas descripciones con palabras o con un lenguaje que pertenecen a esa época y no a esta. Entonces, ¿cómo fue ese proceso como de meterte en esa época para nombrar esas calles, para nombrar el caballo, para nombrar la forma como el sol entra e ilumina las casas, pero manteniendo como esa belleza de esa época? Pues yo siempre sitúo las novelas en momentos históricos distintos a los que he estado viviendo yo.
pero nunca has trabajado con una novela que estuviera tan lejos en el tiempo y con un mundo donde había cosas que ya desaparecieron. Y me di cuenta que básicamente un mundo es un léxico y un lenguaje que lo designa, y para abarcar una época habría que conocer ese mundo, y es un mundo donde la oscuridad era un muro. Entonces a las 6 de la tarde el mundo paraba y los caminos se cerraban y empezaba la vida de las tabernas y la vida de estos pueblos alumbrados por acciones de fuego, ¿no? Entonces el trabajo con el lenguaje ha sido un trabajo sobre el lenguaje de Santander, que básicamente es la región donde transcurre la novela, y pues ha pasado por léxicos del español hablado en Santander, por los romanceros de Santander, por los libros que se han escrito también en la región, donde se conserva todavía vivo un poco ese lenguaje. Y yo me sorprendía de que había muchas palabras que siguen vivas, que no son tan extrañas, que han cambiado, digamos, han cambiado su forma, pero su semántica se mantiene. Y Ariana Martínez, que fue la editora, es también santandereana, y una sorpresa, pues el libro, pues los libros en las editoriales tienen como varias revisiones, varias capas de revisión. Entonces con el editor se trabaja la forma, se trabaja los fraseos, se trabaja la estructura, etcétera, etcétera. Y después hay otras revisiones como más puntuales sobre su léxico, la precisión terminológica y un montón de cosas. Y esas otras correctores y personas que trabajan alrededor del libro, algunos que no eran de la región se enfrentaban a un lenguaje y preguntaban cosas que nosotros pasábamos por obvias, porque es nuestro lenguaje, porque así hablaban nuestros abuelos, nuestra mamá, y nosotros mismos también los usamos. Entonces la reflexión por el lenguaje para esa novela cada vez fue como un regreso a los orígenes de cómo yo aprendí a hablar, y creo que lo que intentaba reproducir era eso, ese lenguaje fuera el espejo de ese mundo. Pero por supuesto estaba tratando de construir un mundo que nunca vi, que nadie de los que estamos vivos hoy pudo ver, y que solo a través de, no sé, de las fotos de Quintilo Gabaza, o de los relatos que perduran sobre esa época, podemos, digamos, llegarnos a evocar, ¿no? El resto es imaginario. Hola, Daniel. Casi que me quita, o no sé si más bien continúo el comentario, el hilo por donde está hablando en este momento, y es que lo que yo he leído de usted, lo que observo un poco en El Año del Sol Negro, lo de Rebelión, es que está contando un país desde Santander. O sea, Gao nos mostró una Colombia Caribe, Cachaca Caribe. Molano y Castro Caicedo nos han mostrado los llanos, el sur, pero usted nos está hablando de un país santanderiano. Y pues, yo también soy santanderiana, entonces lo leo y lo siento muy cerca. Pero desde un poquito fuera, o intentando ponerme fuera, usted está contando otra historia. Pues sí, esa historia que usted encuentra es la historia que usted puede, digamos, derivar de lo que estoy intentando contar yo, pero es muy difícil tú hacer desde el propio lenguaje para hablar filosóficamente sobre cómo uno utiliza su propio lenguaje en una novela. Yo trato de utilizarlo de forma natural y trato de que los personajes sean, digamos, coherentes con la función que ocupan dentro del relato, pero también tomo distancias del lenguaje. Entonces, en esta novela hay unas gamas distintísimas a un relato como Rebelión de los Oficios Inútiles, donde hay un estilo directo, donde hay en algunos momentos hay interrupciones de voces, y esas voces tienen toda una creación distinta a un relato como este, donde los que son de la época son los personajes, y donde el narrador y las distancias que tiene ese sujeto que es el personaje principal van creando gamas de lenguaje. Entonces por algún momento
parecerle a los santanderianos como muy santanderiana, pero en algunos otros momentos la intención era que no hubiera una barrera por ese lenguaje, sino que hubiera como una pluralidad de tonos. Y pues yo espero haberlo conseguido, pero por supuesto el relato es lo que el lector diga que es, ¿no? Esa es la verdadera relación con la lectura. Bueno, Daniel, me llama mucho la atención la construcción del personaje del fusilero, porque pareciera que lo que él piensa no se hace, como que lo resuelve el narrador en el principio de la novela. Quisiera saber si ese proceso de pensamiento que se construye en el fusilero, cómo se transfiere ahorita en el contexto que vive el país ahora. Pues no entiendo la pregunta. Siento que el fusilero piensa, pero no hace. Como que lo que está pensando no se realiza en la práctica. Esa forma de pensar o esa forma de construir el personaje, ¿cómo lo relaciona con la forma en cómo personalmente usted como autor vive y ha reflexionado sobre el momento histórico actual de Colombia? No sé si pues no entiendo la conexión. Puedo contar un poco que esa forma que tiene, que adopta el relato en el personaje del fusilero, que además que contiene como varias distancias. Por un momento hay saltos de tiempo, hay saltos de la perspectiva, por un momento el que narra su propio pensamiento, después hay un narrador que se distancia. Es un juego que a mí me parecía al comienzo un discurso indirecto, libre, que iba a dominar el relato, pero que después me di cuenta que era muy cortito el espacio que me daba y que necesitaba otros estilos para poder mantener el control sobre una historia que iba a ser lineal y harta si la mantenía solo en un estilo. Entonces yo intenté crearle distancias al sujeto, y eso me llevó a una hipótesis, pues que no las voy a echar acá porque mi hipótesis es que los personajes no existen. Lo que existe es una relación de distancia del sujeto con el sujeto que está siendo narrado. Pero eso también se puede transgredir, y yo encontré una transgresión interesante en un autor santanderiano que era Tomás Vargas Osorio, que escribió un relato sobre su propia enfermedad. Tenía tuberculosis, era director de La Vanguardia Liberal, murió como de 32 años y un gran columnista, poeta, y él escribió un relato donde había muchas distancias del sujeto. El relato iba saltando, a veces el relato interrogaba al personaje, a veces lo distanciaba, y yo dije, si yo lograra hacer esto, podría contar una historia muy larga sin fatigar a la gente, porque la gente no se iba a dar cuenta, y tendría que aceptar el cambio de estilo. Y claro, una mentalidad hipercorrecta, gramatical, va a decir, no, aquí hay una incongruencia del relato, pero si me acepta la regla, se va a tener que ir saltando el estilo y se va a tener que ir enfrentando a una profundidad del relato que a mí sí me permitía contar más cosas desde su subjetividad, desde su propio razonamiento. Parecería que el personaje, como usted lo plantea, no cumple lo que se promete, y sin embargo la inercia del relato lo va llevando a que pase por las pruebas de su propia vida. Y aunque el relato en momento exprese lo que él no quisiera ser, ni hacer, ni aceptar, las circunstancias de su vida lo van llevando a que las haga, tal como nos pasa a todos, ¿sí? Y en ese caso, pues yo creo que nosotros no estamos alejados de vivir, estamos condicionados por el coro colectivo, por las redes sociales, por los cambios de perspectiva de la política. Vamos actuando así, a veces nos sorprendemos cambiando de ideas y cambiando de bandos, y nos acostamos fajardistas y nos despertamos uribistas.
creo yo que sería la relación, pero no encuentro es como un sentido profundo de Yo creo que entre la realidad con el personaje. Es que no entendí bien la pregunta. Yo creo que lo que te está preguntando es que si ese personaje que piensa y no hace es un reflejo, que yo creo que lo que él está preguntando, no sé si es eso, pero lo que yo siento es que él te está preguntando es que si ese personaje que piensa y no hace puede ser comparado con nosotros como sociedad, que somos personas, que tenemos una cantidad de pensamientos, que queremos ser, no sé, que queremos rebelarnos frente a las estructuras del poder, pero que no hacemos nada. Yo creo que eso es lo que creo, no sé si era eso. Sí. Pues porque estamos condicionados por muchas cosas y que nos limitan. Buenas noches. Digamos que yo pues, he leído dos de los libros, La vagada de los bandoleros, no sé si se consiga, pero yo sentía que estaba hablando de este proceso un poco más contemporáneo, de esa violencia, casi que relacionada con el conflicto armado, y uno casi que podía pensar si la balada de los bandoleros, no sé si se ubica en los 50 o 40 por el título, y luego pues hay una que puede ser un poco más de los 70s, La Rebelión, esta que usted sitúa en los 80s. Mi pregunta es si ese volver casi como hacia ese momento tan icónico que es la Guerra de los 1000 días estaba dentro de un plan de esas 5 novelas, o si simplemente está un poco dejando que los temas de esas violencias determinen cuál es la siguiente obra, y si está dentro de ese plan volver a, no sé, a otras batallas de las guerras civiles del siglo XIX, o a volver, digamos, a casi siglo XXI y estas nuevas violencias, un poco dentro de ese plan de la pentalogía que viene, o cómo está construido. Pues para mí no hay como una separación dentro de los relatos más allá que su momento de publicación, porque por ejemplo este relato yo lo empecé a escribir en el 2009, y en medio de su proceso de escritura yo he estado elaborando otras historias, pero por supuesto los años principales vienen siendo 2012, 2013, las versiones más interesantes del relato más o menos ya son de 2015, 2016, y la última versión importante es la versión que empecé a trabajar el año pasado ya con la editora, donde casi que queda definida la forma que va a tener, porque las formas mutaban en el libro. Entonces, digamos que en paralelo yo he estado trabajando como lo planteé siempre desde que yo quería escribir una historia sobre el siglo XX, o sea, pero una novela, no una historia, sino un relato histórico. Y me imaginaba un libro que tuviera todas las épocas. ¿Y cómo se hacía eso? Y el libro, imagínense, llegó a tener páginas todas juntas, ya no se podría abrir, es un libro que fatiga. Entonces la solución fue eso, ir como separando los tiempos. Y este tiempo, yo creo que por lo interiorizada que estaba esa época en la cultura santandereana, porque yo la encontraba en los poemas, en las canciones, en las obras de teatro, en la iconografía, en las fotos, de todos lados estaba época metida. El comienzo de la Guerra de los 1000 días, pues porque ahí se gestó el alzamiento. Entonces, yo no sé, yo quería escribir esa historia, yo estaba obsesionado con eso, no sabía ni cómo pasó, tenía solo fragmentitos, y yo quería crear un relato coherente sobre el momento. Y la pentalogía es del siglo XX, es una Colombia como ya delimitada,
lo que viene, pues yo creo que llena mis expectativas también y mis inquietudes. Y lo que viene después, pues son otras novelas distintas, con otro enfoque. Claro, quiero que todo lo que yo escriba no se parezca a lo que ya escribí, que lo que venga siempre para que para mantener yo mismo viva como el interés por la escritura y por la curiosidad por el mundo, ¿no? Bueno, por cuestiones de tiempo tenemos que finalizar esta presentación, pero felicitamos a Daniel por este nuevo libro, le agradecemos al maestro Enrique por la presentación, a ustedes por haber asistido a este evento, y ahorita Daniel va a estar firmando sus libros aquí. Les recordamos que pueden adquirir el libro en el primer piso de la librería, y de nuevo muchas gracias por acompañarnos.